La banquina. Aquí comienza La Banquina, un programa al lado del camino para detener la vorágine con preguntas, con la conducción de Dino Bersellini y Nico Pontacuarto. La banquina. Lunes 6 de agosto, programa número 10 de La Banquina. Ampliamente finalizadas las reflexivas vacaciones de invierno, estamos aquí en este día de agosto no tan frío, no tan fresco y no tan polar y no tan Macri solitario. Bastante arropados por el ambiente de luz cálida y su combinación con el tubo fluorescente frío de este estudio y también la luz roja que siempre nos recuerda a los bomberos que tenemos acá en la pared que nos indica el aire, entre otras cosas, y además que Dante está atento, por ejemplo, a nuestras indicaciones, entre otras. Estamos con Dino. Dino, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, Nico, incluso escuchando un timbre, lo cual augura la presencia. ¿Escuchaste el timbre? Yo escuché el timbre. ¿Vos sabés, Dino, que hay una persona que nos está escuchando, que es una traidora, que solo nos escucha por la invitada que vamos a tener, y no por nosotros? No por una amistad, ni por política, ni por diplomacia, ni por nada de eso, sino simplemente por nuestra invitada. Bueno, que sea bienvenida esa oyente, decíamos fuera del aire, en una de esas empieza a sumarse audiencia por los invitados y los invitados terminan haciendo el programa, ¿por qué no? Me parece una buena opción. Sí, como este cuento, ¿no?, de Luigi Pirandello de 6 personajes en busca de un autor, sería como 5 o 6 invitados en busca de un conductor, o en su defecto tengo a Dante y además al kirchnerista atrás del vidrio que sí me hace algún tipo de señal que no me quiera comer el micrófono cual Pancho lleno de mostaza, por ende me alejo a veces y en otras lo miro, no sé la verdad a quién mirar. Y bueno, es la radio, podemos no mirar a nadie, así, o sea, nos hablamos con la mirada al techo, al piso, total nadie ve. Y bueno, qué vergüenza incluso, vamos a tener si no nos escucha nadie, ¿no? Por supuesto, incluso la foto que nosotros tradicionalmente subimos, es lo único tradicional que hacemos es la foto. Nosotros nos vestimos para sacar la foto. En realidad, esto acá, claro, no se sabe cómo estamos aquí sentados. Bueno, temario del día. Elogio de la desorientación. El nuevo varón desorientado. El diabólico feminismo. ¿Qué más se debate cuando se debate el aborto? Con la participación especial de Platillos. Dante, ¿tenés el de Platillos? No, parece que no lo tiene. Bueno, poneme el del asesinato. Con la participación especial de Milagros Cascale. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la falta de platillos. Milagros va a estar acompañada por Simón de Beauvoir, Judith Butler, René Pérez, Michel Foucault y las del pañuelo verde. Las locas del pañuelo verde. Esa banda. La última banda pop del sí 2018 está rompiendo, de hecho rompiendo literalmente a pedazos, entre otros, Gran Rex y todos los recitales, los salones de eventos en los que se presentan. Podemos ir directamente al separador. Pero por favor. ¿Cómo decís? La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Vamos ya entonces con la distancia perfecta del micrófono a introducirnos a los temas que nos convocan el día de hoy. A propósito, bueno, de una semana importantísima. Semana en la cual se vota la ley, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Creemos apropiado por ahí hoy centrarnos en esta idea de la desorientación, elogiar la desorientación. ¿Por qué hablamos de desorientación en esta semana? Principalmente por los varones, o sea, y a raíz de una nota de revista Anfibia que hemos leído, que aborda este tema, que habla, es un ensayo que habla sobre, bueno, la crisis de las masculinidades y bueno, todo lo que está generando y movilizando y desorientando la ola feminista. Vamos a poner en contexto entonces y a poner también sobre la mesa el tema para que acá con los compañeros y compañeras podamos pensar un poco esto.
la idea es pensarlo en clave, digamos, de no estigmatizar la idea de desorientación. Por lo general, incluso ha sido un estigma para cierto modelo de la masculinidad, decir, este es un varón desorientado. O sea, este varón, incluso esto de, incluso para señalar ciertas orientaciones sexuales, cierta tendencia a la homosexualidad. Claro, la tendencia a la homosexualidad, bueno, está descarriado, tira para el otro lado. No hay como la figura del desoriente con una carga negativa. Bueno, la primera propuesta en este programa es pensarlo, elogiar la desorientación. ¿Por qué elogiarla? Bueno, porque tiene que ver con un momento de movilización, o sea, de movilización y de resquebrajamiento de ciertas estructuras opresivas y productoras de desigualdades y de violencias, como es específicamente el patriarcado. Entonces, bueno, aquí ya entonces lo que proponemos pensar es una crisis del patriarcado, por ende una crisis de esas producciones de la masculinidad que el patriarcado viene fortificando desde hace tiempo y que ahora sí se ven bastante resquebrajadas. Entonces, para pensar esto de la desorientación, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven? Vamos a preguntarle a esta rapera chilena llamada Ana Tijoux, si ¿Cómo querés. no? Si Dante nos acompaña, vamos con la primera canción, Antipatriarca. Tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino.
Aquí estamos, escuchábamos Antipatriarca de Ana Tijoux. Y ya estamos aquí entonces para seguir pensando este elogio a la desorientación. Recordando entonces lo que fue el primer momento de votación en la Cámara Baja, en diputados, los argumentos a favor y en contra, lo que eso generó en el debate social. Vimos a grandes rasgos dos posturas, una más la que estaba en contra, la que está en contra, más orientada a ciertos argumentos, por supuesto, tenidos por, digamos, la matriz de pensamiento católica, pero también, digamos, con una muy impregnados de cierta cuestión, como decía Darío Stanriver, o sea, metafísica, con unos argumentos a veces de poco rigor y tendientes a embarrar un poco la cancha, por así decirlo, y no bajar a tierra y al ámbito de la salud pública, de la política, como hablábamos en el otro programa, que es, bueno, justamente el terreno que sí juega la postura a favor, ¿no? Esto entonces, como decíamos, ha penetrado en cada discusión, tanto en las redes sociales como en la calle, como en las escuelas. Parte de esta desorientación tiene que ver con la multiplicidad de posturas o de registros de pensamiento que se ponen en juego. Claramente el de que va a favor, el de la política, es el que nos orienta en medio de esta desorientación, que a la vez que elogiamos también nosotros tenemos, digamos, el rumbo, por ejemplo, el rumbo de que sea ley, lo tenemos bien claro, es el que nos orienta a seguir pensando la cuestión. Nico, vos... Sí, en primer lugar, digo, pensar esto de que a veces desde el macrismo, desde los discursos oficiales, se piensa como de cierta ampliación de derechos la cuestión de permitir un debate que hace muchos años no había sido posible realizar en las cámaras de diputados y de senadores. Y digo, a la vez que el macrismo en lo oficial, digamos, plantea esta ampliación, en lo extraoficial, digamos, o por el subsuelo, organiza y fogonea los mismos discursos pro vida, digamos, no sé, pienso en Esteban Bullrich, en Ocaña, no sé, digo, pienso en referentes o en personajes cercanos, bueno, ni hablar de Albino, ¿no? Con fundación de la que es parte, que tiene contratos millonarios con el Estado de educación, justamente, sexual. Entonces, digo, pensar que el Estado o el gobierno, particularmente desde sus esferas más altas de poder, no deja de representar el foco de pensamiento más católico y más retrógrado en términos, digamos, políticos de este momento. Es decir, no porque esta discusión se esté permitiendo en este momento político, el macrismo lo va a poder capitalizar. De hecho, si hay un grupo, un sector que lo puede capitalizar, es el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, digamos. Creo que eso hay que, en cualquier diagnóstico que se hace, hay que dejarlo en claro. Porque creo que el macrismo tiene justamente la intención de decir: nosotros permitimos un debate del primer mundo como si fuéramos Suecia, etcétera, etcétera, ¿no? Mila, participa cuando quiera. Sí, sí, eso que decís es muy interesante, porque muchas veces como que queda ligado a un partido político, y esta es una lucha política mucho más amplia, que por supuesto, como vos decís, es nuestra, las mujeres. Y si la representara algún partido político, que no es el caso, el último sería el macrismo. Pero esa es la idea, que no hay un partido político. Si bien hay varias agrupaciones políticas, el feminismo no requiere una militancia ni una afiliación a un partido político. Es un movimiento político mucho más amplio, cultural, y eso no pasa por la política partidaria. Justo en el programa anterior, ¿no?, habíamos pensado esto de la política y lo político, digamos, la política como lo institucional y lo político como eso que traspasa y supera, y habíamos hablado, claro. Y hay mucha desorientación con respecto a eso también. Seguro. Porque hay gente que está haciendo política e incluso niega que lo está haciendo. Como me ha pasado de hablar con gente que está en grupos ecológicos, ONG, por ejemplo, y que ellos me dicen que no hacen política
pero yo me pregunto qué están haciendo, ¿no? Si es sobre política. Y bueno, es como un término, una connotación negativa que le quedó a la palabra política, porque claramente la política partidaria y los políticos la han ensuciado. Pero la política como ejercicio del poder y como resistencia y como creación, y bueno, acá nos acompaña Foucault con esto, no tiene que quedar bajo ningún punto de vista manchado ese término, digamos. Y es interesante también pensar que por un lado, digamos, este proyecto de ley tiene a los opositores de siempre, que son, ¿no?, la Iglesia en todas sus vertientes, o en la mayoría de sus vertientes, que de hecho yo he leído algunas cuestiones de curas tercermundistas, digamos, curas de opción por los pobres, que ahí están, ¿no?, como en la mitad, ¿no? De hecho a Juan Grabois se le han atribuido algunas expresiones, ¿no?, como que de pronto dice que las mujeres pobres no están a favor, digamos. A veces generalizaciones o totalizaciones peligrosas, Sí, digamos. Es posible que no estén totalmente a favor, pero hay matices, digamos. A veces eso es muy peligroso. Bueno, la Iglesia por un lado como opositora y por otro lado los varones. Ujú. Digamos, que me parece que central para pensarlo algo de esto, de qué pasa cuando el varón no está en el centro. Digo, en el centro de la discusión, que quizá simplemente por esa cuestión están en contra. Es que sí, tal cual, es así, se generan tantas confusiones, pero son preguntas que una ya empieza a sospechar, que no los voy a subestimar, como que yo creo que esas preguntas vienen más desde una necesidad de ocupar espacios, más que desde una verdadera ignorancia, como que se hacen los tontos, digamos. Claro. Y por lo menos yo me doy cuenta cuando hay varones que realmente están en una búsqueda de deconstrucción, como creo que ustedes lo están haciendo, y varones que te hacen preguntas que una ya sabe a qué van y cómo va a terminar todo, y a veces realmente es un gasto de energía muy grande tener que contestar preguntas que ya a esta altura no solo son pavadas, sino que a veces ya son violencia también, porque preguntarle ciertas cosas como, por ejemplo, no comprender lo que es ser un varón heterosis, y simplemente el hecho de a ver, me parece que hoy en día existe ya, por tener un nombre, esa categoría se transformó en algo. Antes era el humano neutro, digamos. Claro. El varón blanco de clase media no tenía ni siquiera nombre, porque todo lo demás era lo diferente, y esa era la vara neutral con la que que produce las normas incluso, y ahora son una subcategoría, entonces se complica todo. Pero entonces vos decís que como heterosis, ¿no? No somos una minoría. No son una minoría. No somos parte de la diversidad sexual. Claro. Bien. Pero son una Importante nueva categoría con un nombre. Nos o han sea puesto que un ahora nombre, hay una crisis, porque antes no tenían ni nombre. Claro, no son el universal, digamos. Claro, antes Bien, eran simplemente, no tenían ni nombre, porque ustedes eran la vara que producía las normas y medía todo, el humano neutral, el rey del mundo. Y ahora tienen un nombre, son varones heterosis, y supongo que se preguntan qué significa eso, qué soy. Claro. Y soy una disidencia, no soy una disidencia. No, chicos, varón heterosis es no ser una disidencia, es justamente todas las disidencias es lo que no es un varón heterosis. O sea que es por oposición a eso. Sí, es como un buen tester. Se me viene el tema de Spinetta. Tester de violencia, pero es como un tester de, ¿cómo decirlo? De pseudo progresismo. Sí, y en realidad de querer sostener el poder y la centralidad, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero digo, te lo pregunto porque hubo una página, un ministerio por Facebook que publicó una imagen, no sé si la viste, que decía todos somos de la diversidad. Entonces, claro, decía como que ser heterosexual también era parte de la diversidad. No, pero digo, desde los ministerios, no me acuerdo sí, hay una específicamente. Confusión con los términos muy grande, realmente hay una desorientación muy grande. Pero como vos decís, no es una cuestión de ingenuidad o boludez, sino de malicia y perversión. Yo creo que en muchísimos casos es eso, malicia y perversión, y creo que sí, sinceramente hay otros casos donde realmente nos estamos cuestionando y estamos tratando de definir y de, interiorizarnos en estas nuevas construcciones de género, construcciones de sexualidad, de formas de amar. No digo que todos los que vienen y preguntan y tienen una curiosidad tienen una intención malvada detrás, pero uno lo siente cuando sí es así, porque no hay una intención verdadera, sino una necesidad de invadir espacios o de por lo menos no correrse y de querer hacer el famoso mansplaining, que es cuando un hombre te quiere explicar cómo
hacer el feminismo. Y eso es realmente lo que no necesitamos y lo único que pedimos que no suceda. Que nos permitan hablar con nuestra propia voz y representarnos a nosotras mismas. Es simplemente eso, pero parece muy simple y realmente genera una cantidad de violencia del otro lado cuando se les dice no, este es un espacio solo de mujeres o de disidencias, de mujeres y o disidencias, y se empiezan a plantear ellos mismos como disidencias o empiezan a decirnos hembristas, feminazis, todas esas cosas. Abortera, puta, asesina. Macumbera, no, Sí, de todo, sí, chicos, sí, macumbera claro. en serio. Claro. De todo, y el término embrismo, por ejemplo, que no existe, o sea, no existe positivamente, existe por oposición al machismo, porque ¿dónde se vio el embrismo? O sea, no tiene un asidero histórico. ¿Cuántas muertes hay por embrismo? No conozco ni una sola. Y bueno, eso es cuando uno siente que el varón está en crisis por perder el poder y no puede correrse del centro de la escena. Entonces hay muchos argumentos que empiezan a salir, como por ejemplo, yo el otro día publiqué algo que es algo muy común que pasa a veces, de enaltecer de repente a la mujer, como irse para el otro lado. No, ustedes en realidad son mucho mejores. Hay una concepción, sí, lo leí también, como de romantizar la feminidad y bueno, y eso tampoco es la idea, porque sabemos que eso sigue tapando un montón de otras cosas y claro, cuando el poder lo tengan ustedes todo va a ser mejor. exactamente. Y bueno, y eso fue Sí. una discusión, un debate que tuve con un profesor que decía, yo creo que si la Tierra estuviese en manos de las mujeres, el planeta estaría mucho mejor, y la verdad que no. Me o suena sea, la ilusión, sí, me suena. Creo sí. que a Dina también le puede sonar. Probablemente no, porque ya hemos visto mujeres ocupando espacios de poder en la política y haciendo desastres. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, Angela y bueno, Merkel. y perdón, pero Cristina firmó con Barrigol, con Monsanto. No tiene nada que ver, y tampoco queremos que nos idealicen como las protectoras de la tierra y como la diosa Artemisa de la virginidad y los bosques. O sea, no es eso tampoco. Sí, también eso encubre una estrategia. Claro, totalmente. Es como decir, bueno, a ver, dale, sí, sean ustedes las que tengan, digamos, las que conduzcan el mundo, que a la primera que fallan, ¿Vieron? ¿Vieron? Y ahí viene el mansplaining Claro. exterior. Primero te dejo hacer y después, cuando Creo que te encubre eso equivocas... también, Como ¿no? la Revolución Francesa y después Napoleón, ¿viste? Claro. Sí, Está sí, bien, sí. bueno, no, pero hay que recuperar el predominio mundial del hombre, listo, ustedes no funcionan. 5 años le das para probar, ¿viste? El tipo estuvo al mando del mundo 10.000 y... Claro, sí. Bueno, no, para. Vos Vamos a probás meter 5 minutos. una prueba de 3 meses, y no pasas Claro, a sí, permanente, te echamos y listo. Y además como Contratos en un call temporales. center, en el periodo de prueba, que te miran bien así, con Sí, toda la también, vigilancia. y también que, bueno, hablando de la masculinidad, produce una masculinidad también bastante subalterna, pasiva, digamos. O sea, de repente la mujer sí está... O sea, es otro centramiento, es centrar a la Sí. mujer, Ujú, justamente lo que estamos planteando acá, una situación de descentramiento. claro. Como decía en la nota de la revista Anfibia, las 5 P patriarcales, Sí. Lo público, lo político, el preñador, Preñador, proveedor y poderoso. y poderoso. Y todos esos espacios están viendo cuestionados y están en crisis porque, esto lo estoy tomando, reformulando de la nota, ¿no? Nosotras, al ocupar el espacio público con las marchas, con nuestra presencia material, nuestros cuerpos en la calle, nosotras pidiendo por la legalización del aborto, pone en crisis esa postura del preñador, porque estamos decidiendo ahora nosotros sobre Claro, nuestra ni hablar. gestación y maternidad. Y bueno, ahora que podemos ocupar espacios políticos de poder, bueno, y espacios laborales, todas esas P patriarcales están en crisis. Y ese es el problema, justamente, que el varón sale del centro y cuesta mucho correrse de la escena y empiezan a disparar por cualquier lado los argumentos. Como decía recién, por ejemplo, yo el otro día subí como una viñeta de un hombre diciéndole a una mujer, en esta idea de romantizar la feminidad,
yo jamás maltrataría a una mujer porque no hay nada más bello en el mundo, son como las flores, bla, 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 bla. Y la tipa le responde, no, es Raúl, es que somos personas nada más. Y un chico abajo me pone, no, el maltrato no garpa en ninguna dimensión. O sea, lo que me está diciendo en el fondo es nadie menos, ese eslogan con otro aparato discursivo. Porque yo no maltrato ni animales, ni microorganismos. Y está bien, pero ese no era el foco. Porque yo estoy segura de que si yo pongo una foto sobre el maltrato animal, no me va a poner, no, pero las mujeres tampoco hay que maltratarlas. Claro. Al revés no pasa. Al revés no pasa, entonces es... Y así fue como en el programa 10 de la banquina se empezó a gestar la quinta ola, que es la ola vegana. Donde somos todos arrollados por ensaladas de rúcula. Exactamente. Digamos, en vez de verde, un verde más oscuro, se pone todo más verde podrido. Y una se rúcula. encuentra adentro de un rol de sushi donde le van diciendo hembrista y la van enrollando y le van diciendo que una es menos feminista por no ser vegana. O porque se te nota que comiste huevo ayer. Porque se me que nota, sería algo chicos, sí, parecido. o sea, se ve en mi cara. Eso no lo puedo negar. Pero sí, nos han hecho ese mansplaining. Mansplaining significa eso, la explicación que te hace un hombre sobre cómo ser feminista. Y nos dijeron que, como nosotras consumimos lácteos, él, yo no le voy a dar ningún nombre, él es más feminista que nosotras. O sea que no solamente se está poniendo en el centro de la escena, sino que nos está diciendo cómo hay que hacer y... Que el feminismo es vegano o no es feminista. Y esto de, claro, el verdadero feminismo, tomando la voz del verdadero feminismo siendo un hombre heterosis, bueno, eso es lo que no hay que hacer. Claro. Instrucciones para no quedar como el orto. Eso, instrucciones, chicos, para no ridiculizarse. A uno mismo. Simplemente Bien. es eso. Cuando te dicen que no, aceptar el no. Porque si no, también vos solo estás después quedando como un acosador cuando te dicen que no y seguís que sí, que por qué no. ¿Y por qué no? Y muchas preguntan por qué no, se puede ir a las marchas. Y no es una cuestión de separatismo o embrismo, como quieren llamarle, sino que muchísimas veces, como... Lo único que voy a tomar de todo el cristianismo entero es la frase "el diablo viste de cordero". Vemos progresistas, hombres en deconstrucción, como queramos llamarlo, disfrazados de eso. En realidad son machos disfrazados de eso. Y pasó muchísimas veces y es muy doloroso para las compañeras estar en una marcha y no sentirse seguras porque el abusador está ahí. Es muy complicada la situación. Entonces, ante esa situación, preferimos que no vayan. Porque nosotras no podemos andar detectando quién fue ahí con una intención, con qué intención. Y se ha dado muchísimas veces que vayan con el pañuelo verde, hombres que sabemos que son violentos sistemáticamente y que siguen deslegitimando la palabra de mujeres, que siguen incluso ejerciendo la violencia física y que estén en esas marchas, la verdad... No es para nada lo ideal y no hay forma de detectar quién es abusador y quién no. Entonces, por eso, como una medida de seguridad y para que todas se sientan cómodas y seguras, es por eso que pedimos que no vayan, simplemente porque ya sucedió muchísimo que vayan hombres y que estén en una secuencia de estar persiguiendo a una de las pibas, toqueteando, etcétera, un montón de cosas muy dolorosas. O que las mujeres estén en esas marchas y tengan que ver al hombre que las oprimió. Bueno, es muy fuerte y la verdad es eso, ¿no? Es respetar eso, simplemente. Tomando esto que decís, que acá se pone en disputa la cuestión de lo público, de todas esas P, digamos. Exacto, sí. Cómo también el feminismo ha atravesado, o sea, ha permeado todo, ha inundado cada uno de los aspectos de lo social. Por eso esto que decías, Mila, de lo cultural, o sea, en esos términos es un movimiento que viene a construir una lucha cultural, digamos. Sí. ¿Cómo observás eso? Bueno, en lo cotidiano lo estás mencionando bastante, pero como en términos más generales, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa lucha? ¿Hay algunos frentes en los que ves mayor avance, otros...? Y yo creo que es la lucha más transversal que existe. Claro. Porque realmente es muy poroso, entra en todas las esferas de la cultura, el arte, la política, hasta cómo nos vestimos, nuestros cuerpos, las formas de vincularnos, absolutamente todo. O sea, permea todo, entra en todo. Y eso es algo que a mí me encanta, que hay un montón de espacios nuevos para
para reflexionar, porque está pasando ahora y se van abriendo como nuevos lugares donde una va viendo cómo fue operando el patriarcado, sigue operando y nuevas áreas todo el tiempo. No sé, decirte en la literatura, en la música, en cualquier área o cualquier esfera cultural que uno empiece a mirar, va a ver la opresión que sufrió esa esfera cultural por parte del patriarcado, porque bueno, parte de nuestra historia y nuestra cultura, y empezar a reflexionar. El feminismo puede teorizar o reflexionar a partir de cualquier esfera cultural, porque realmente está en todo. Y con respecto a lo que instituye la lengua, estos debates se han dado también en torno al lenguaje. La lingüística entró totalmente, sí. Y bueno, yo al lenguaje inclusivo a veces como que tengo una relación conflictiva, porque a veces como que no me hallo mucho usándolo, pero lo avalo totalmente desde la lógica y los argumentos que se plantean desde la lingüística. O sea, la lengua evoluciona y es una construcción social, y muchas veces me ha pasado de escuchar gente que diga, no, pero la lengua, como si la lengua fuese una cosa una piedra que cayó del cielo y vino así. Y no, ya, o sea, este castellano que estamos hablando ahora ya sufrió un montón de cambios y evoluciones que no son deformaciones como mucha gente lo llama, sino, no sé, anda a hablar en latín si te parece que el lenguaje se deforma. Claro, y la gente se espanta mucho, y a mí me pasó el otro día hablando con una chica que me decía, a mí me parece una pavada porque no me representa la O, no me representa una letra. Y no es una pavada, porque sabemos que el lenguaje condiciona nuestra percepción de la realidad. Y el hecho de que la mujer esté invisibilizada en el lenguaje no creo que sea una casualidad. O por lo menos ahora tenemos la oportunidad de que sea diferente. Y también hay muchísima resistencia con eso. Como siempre hay unas fuerzas conservadoras en cualquier manifestación que busca ampliar derechos o romper con algo. Siempre hay una fuerza que tiende a conservar, porque sí, por miedo, no sé, por preservar el status quo, exacto, que no sé por qué se agarran de eso si ya sabemos que está repodrido. Pero bueno. No, es evidente que esas reacciones vienen porque se ven tocados intereses, estatus, privilegios, Privilegios, ¿no? Sobre todo privilegios. En los varones vemos eso. Sí, es eso, de repente dejar de ser el centro, dejar de ser el héroe, el protagonista, y bueno, es eso, dejar de ser el protagonista. Sí, y no ver también lo que, digamos, lo que puede generar el feminismo también para los varones en términos de liberación también. Sí. Porque también se está desconociendo esa parte, que el feminismo justamente está obrando también para los varones en ese sentido, ¿no? Esto, bueno, de construir la idea de lo masculino, ¿no? Incluso de habilitar cierta vivencia incluso de lo emocional, sí. que al hombre, al varón siempre se le ha vedado, ¿no? De bueno, el hombre como sinónimo de fortaleza, que si bien le generó un montón de privilegios, también le generó, fue en desmedro de su posibilidad también de sentirse débil, de sentirse... Mucha censura. Sí, y también digo esto de que el hombre eso se hizo fuerte como dominando a otras. ¿Sí? Claro, no por sí, claro. Como subyugando a las otras, ¿viste? Lo que no era hombre, lo que no era parecido, lo tiraba para abajo. Claro, y pensar, lo diferente... Y justamente el feminismo no viene como a implantar otra identidad por sobre las otras, sino a pensar que en realidad por este camino vamos a ser todos más felices, digamos, en el sentido de, bueno, soy feliz y mi horizonte de expectativa sobre la vida se puede ampliar un poco y no seguir el camino que han trazado, qué sé yo, los poetas clásicos, Rubén Darío, andás a saber quién, claro. ¿no? O el Quijote, ¿viste? Como decir, bueno, o el Cid, ¿no? Tengo que ser el héroe épico de mi país, el hombre, ¿viste? Que claro, sí, que no, trae la plata a la casa. Mentira, ya está. Claro, sí, sería eso, ¿no? Dejar de heroizar toda la vida masculina y empezar a ver que compartimos el mundo, digamos, en términos iguales, digamos, con otros seres. Y me gustaría, justo para seguir hablando después, ir a una canción que desde el sur de España nos llega, como ya nos han llegado otras. Esta canción es de La Otra, de una cantante mujer que se llama La Otra, y la hace con El Canca. Dante, ¿podés?
pero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Wow, wow, wow. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Bueno, estábamos entonces pensando, ¿no? A partir de la experiencia de Mila, que se acercó hoy a este programa, y también de esta nota de la revista Anfibia, que en definitiva, para los hombres, los varones que están un poco ahí desorientados, y no desorientados con el significado que siempre se ha usado de homosexual, de gay, de ¿cómo era? De mozo sin bandeja, ¿no? Que se solía decir desviado, ¿no? Que de hecho había grupos católicos con los que vos por una módica suma te reacomodaban. Esos tiempos eran tan gloriosos. Los campamentos, orgías encubiertas. Claro. Entonces, pensar esto, ¿no? Que el feminismo no es un mandato de dominación, que es una casa, un camino amable para andar más fraternos, más hermanos, ¿no? Esto lo tomo un poco de la nota de Anfibia. Y a diferencia del patriarcado o del machismo instaurado y institucionalizado y masificado en nuestra sociedad, el feminismo no es un tribunal de faltas, no es un escrutador de malas formas, ni tampoco de conductas tercas, digamos. Nadie te va a decir que estás haciendo mal las cosas si el feminismo tomara el poder. ¿Puede el feminismo tomar el poder? Está pasando. La cuestión es dónde está el poder. Claro, bueno. Y si el poder tiene alcohol, en ese caso seguro se lo toman las aborteras putas feministas. Y sí, porque tomamos alcohol barato para abortar. Todo el tiempo. fabricar... Abortan con uvita, abortan. No, es que se lo echan en la concha y sacan el pibe, lo abortan. Les voy a contar la verdad de lo que hacemos. Ponemos una palangana, tomamos misoprostol con whisky. ¡Ay, no! Abortamos. ¿Cómo se llama ese trago? La percha. Se llama... ¿La percha? ¿Whisky o misoprostol? No, se llama la percha on the rocks. Sí. Claro. Va con hielo también. Va con hielo. Pero porque, qué gracioso. para pasar el misoprostol con hielo. Espero que no se escuche el padre de la Iglesia Eucaristía. Porque esperemos que no. Pero no, también hay todo un... Se está asfixiando con una hostia. Un manual sobre cómo el aborto tiene que ser traumático. Claro.
Y realmente yo escuché a muchas compañeras hablando de que no lo es, y bueno, también hay una presión de tenés que ser madre y desear a tu hijo, y la verdad, chicos, no, y ustedes abandonan a sus hijos constantemente. Claro. Y no tienen esa misma presión. Los hombres abortan, las mujeres mueren, si otra consigna. Por Entonces, digo, pensar que, claro, además el mandato del sufrimiento, como bueno, la Claro, mujer tiene que tenés que sufrir. sufrir, tenés No, que no puede haber un sistema en el que la mujer no sufra, Sí. si no el sistema ese no funciona. obvio. Pero digo, pensar esto de que los varones siempre nos aferramos a ciertas seguridades, ¿no? Para estar tranquilos. Sí. Como que armamos monumentos en una época y queremos que la siguiente época, ese monumento perdure, digamos, no se llene de caca de palomas y poder seguir trabajarnos brillando. a imagen y semejanza, ¿no? De ese monumento de roca o Avellaneda que hay en la plaza principal. Claro, los hombres de esta época, de esta generación, no podemos ser los mismos que fueron en la generación del 80, digo, 1880, o Y a ustedes o les un va a poquito ser antes. mejor no ser así. Yo creo que se van a sentir mucho mejor. es que de hecho es imposible. Claro. Es imposible porque cambia el contexto, cambia un montón de cosas en general en la sociedad. Es como quedar fuera de tiempo. Sí, Digo, es pensarse- agarrarse de algo que ya está, te va a llevar la corriente. A ver, la tecnología de código escrito, Platón estaba en contra de la Claro. escritura. Claro. Y ahora como quedó, como un viejo patético, facho conservador que decía, ay, la escritura va a arruinar el mundo. Usted lo escuchó en La Banquina, las feministas también están en contra de Platón. Tenga cuidado, porque dicen acá que vienen por Aristóteles también. Venimos por Sócrates Por todos los también, pilares de la sí. sociedad grecolatina, Claro. básicamente. No, pero esto que decías, Nico, en serio, de no es una... No queremos imponer nada sobre ninguna identidad, y realmente es eso, no es que les vamos a... Hay como toda una fantasía de que vamos a venir a castrarlos y como que se va a dar vuelta todo, y la verdad bien podría haber pasado, y agradezcan que no, porque tendríamos motivos suficientes como para hacer una guerra y vengarnos de, no sé, más de 15 siglos de opresión, pero no es la idea. porque Mañana no sale en la queremos- tapa de La Ración, las feministas van a hacer una guerra. No, porque Sí, no es recortan la los idea, aquí. porque no somos como ustedes. Y por favor, aclaro que cuando digo Y ustedes, dicen que nosotros estoy hacemos guerras. hablando del arquetipo de macho. Pero claro. Obviamente, este es un gran problema de desorientación, que a veces usamos estos deícticos, ¿no? De ustedes y nosotras. Y nosotras cuando hablamos del chongo, del macho, del hombre, yo no estoy hablando de Dino, ni de Nico, ni de Dante, estoy hablando, ya saben de lo que estamos hablando, de los verdaderos machistas, abusadores, violentos, violadores, etcétera. Ese es el macho que nosotros decimos muerte al Claro. macho. Acá- No estamos hablando de cada hombre, cada persona con un genital masculino. Estamos hablando de ese tipo de hombre, Acá esa en construcción. justamente en la nota de Anfibia hablaba de un macho de manual que Claro. dice que bueno, estamos en un momento en que en esta crisis de la masculinidad como que el macho de manual aparece, ¿no? Cual basural a cielo abierto y expone toda su mierda. Sí. Y dice que, por ejemplo, primero niega la cosa, niega su violencia, Totalmente, niega toda su sí. presión. Después intenta anular, digamos, el discurso de la mujer en este caso, que vendría a ser el otro, como el hombre siempre anuló todo. Sí, la alteridad. Y después sí. se aísla. Sí. Dice que se aísla y bueno, O entonces invade, que esa es la otra. Sí. también, bueno, por invasión o por aislamiento está la anulación del Esquiva, otro y sí, sí. niega también. Sí. Entonces dice que es interesante la dificultad que realmente representa hablarle o cómo comunicarse, ¿no? Sí. Con ese macho de manual, digamos, que a la primera de cambio te tira un piedrazo, te dice abortera u otros. Entonces, en esta nota decían que, bueno, que básicamente hablarle, digo, de acá, del lunes al miércoles, a esos varones es como casi misión imposible. No vale la pena. Y bueno, lo que planteaba la nota era justamente hablarle al varón que se permitía ciertas preguntas, ciertas Exactamente. ciertas Por eso estoy hablando incertezas. con ustedes y no con los Raúles que me dicen abortera, macumbera, feminazi. Raúl como el nombre típico. ¿no? Raúl como un arquetipo de estos hombres, claro, sí. Bueno, y que además, digo, pensar esto de contraponer, ¿no? Quizá este paradigma de la modernidad con las seguridades, con ciertas certezas existenciales, digo, en términos generales, no solo para el ser varón, sino para muchas cosas, Sí. digo, instituciones como la familia, la amistad, el amor, entre otras.
y pensar que estamos en general en un tiempo de repreguntarnos de un montón de cosas. Digo, y que el feminismo también encuentra ahí su campo fértil en este momento, porque estamos atravesando una época súper posmoderna, re líquida, en la que todo se está metiendo en la licuadora y estamos tomando Ya todos es vapor, en realidad ya es batidos vapor, de... digo, Claro, entonces. estamos tomando licuados de cosas que fuimos. Sí, sí, sí. Ya es vapor. Sí, es vapor esto, se acabó la liquidez. Ah, vos decís que Esa sí. época dorada de la liquidez, Che, ¿no? pero eso Ahora está es muy vapor, bueno. chicos, sí. Y encima tienen teorías más posmo que las de Bauman. Qué miedo. El amor vaporoso. Claro, La- su- Es la más, ya se modernidad habla por- incluso de posfeminismo y de Bueno, adiós al pará, feminismo. pará. Bueno, sí, viste, todo sucede muy rápido, es la aceleración propia de estos tiempos. Claro. Ya, el feminismo ya no es el feminismo, hay feminismos. Claro. Claro. Y dentro, o sea, siempre dentro de todas las luchas políticas hay, al interior hay diferencias. O sea, sí tenemos muy claro lo que queremos en general como movimiento, pero dentro del feminismo hay distintas posturas también. Claro. O sea, con lo que nunca vamos a retroceder nunca vamos a retroceder con nuestros derechos básicos de no ser asesinadas, violadas, etcétera, por ser mujeres. Derecho a la vida. Derecho a la vida, La porque vida de nosotras ustedes. queremos salvar las dos vidas, se reconfundía. Al final era todo lo mismo. Se Pero están no es peleando que el tanto. feminismo es una sola cosa, y eso es re interesante. Al interior del feminismo hay un montón de disputas y se están armando un montón de debates, y nosotras nos juntábamos entre nosotras y lo debatimos. Y eso es lo que yo decía. Lo que nunca dije. Que una vez los hombres que quieren venir a dar talleres en nuestros espacios y todo eso, pero después por fuera estos chicos no se juntan entre ellos a hablar entre ellos y a deconstruirse entre ellos. Por eso yo decía al principio del programa me parece que no es una curiosidad genuina, sino que hay algo malicioso, porque si Claro. no realmente estarían charlando entre ellos, deconstruyéndose entre ellos. No necesitan de nosotras, porque es muy difícil lo que tienen que hacer ustedes, y ya es muy fuerte. O sea, y cuando digo ustedes, me estoy refiriendo a estos varones, a estos machos, por decirlo así, no a los varones en general. Imagínense que si ya les decimos que no pueden participar en un espacio porque es de mujeres y no aceptan ese no, ya, o sea, realmente están teniendo una crisis muy profunda con el tema de correrse del centro del escenario. Entonces es muy difícil la deconstrucción que tienen que hacer este tipo de hombres, y la tienen que hacer entre ustedes. No necesitan de nosotras, y tampoco somos las seños que le tienen que explicar el feminismo, porque está todo en internet, está lleno de libros, y también pasa mucho eso, como explícame, y Hay una búsqueda de otra no cosa. soy la maestra, andá Hay a dobles internet, intenciones. y ahí está esa doble intención Claro. de explicarme para que después yo te explique a vos cómo es en realidad. Y esta gente no las vemos después juntándose entre ellos y deconstruyéndose entre ellos, sino simplemente queriendo invadir nuestros espacios para no quieren correrse del centro. Es simplemente eso. Esta nota decía también, bueno, lo que estás diciendo, ¿no? Como que el machismo se reinventa. Dice, Sí. se disfraza de progresismo y de deconstrucciones de fachada. Exactamente. Digo, bueno, pensar también que no solo el capitalismo, digo, no solo los sistemas económicos se reinventan, ¿no? En este nuevo macrismo neoliberal zen, budista, sushi, etcétera, sino que también el machismo se puede disfrazar y reinventar para seguir resistiendo, digamos, y extendiendo los tentáculos como un pulpo y agarrándose ahí a las Sí, sí, estructuras básicas de la sociedad. Sí, agarran nuestra voz, nuestra lucha, nuestros símbolos, y para seguir perpetuando y reproduciendo la misma lógica patriarcal, porque si nos vienen a explicar cómo tenemos que hacer, nos están subestimando, etcétera, etcétera. O sea, siguen en la misma lógica. Así que sí, es como un reciclaje, una reinvención de macho, progre, rasta, no sé, todas esas cosas. Claro. Y lo peor y lo más triste es que muchas veces esos machos son protegidos por espacios que se declaran feministas y por mujeres, y eso es realmente un conflicto muy delicado, que también es algo que es algo que pasa tan ahora que cuesta tener perspectiva a veces, y es algo que hay que reflexionar y hay que estar atentos también. Una, como mujer,
yo no, o sea, iba a decir una como mujer heterosexual, pero no lo digo por mí, que muchas veces una tiende a negar. Ojo, obviamente. también hay mujeres heterosexuales, ¿no? Chicas, sí, sí, Quedan existen. mujeres, porque parece que este programa es como un elogio al lesbianismo cruel. Cruel, no sé por qué lo gente. El lesbianismo cruel. Diabólico. Yo digo, quedan, todavía hay esperanzas. Queda un heterosexual para mí. Yo tenés heterosexual, Nico. No, pero bueno, esto de proteger los chongos, digamos. Por favor, no me cierres la puerta. No, por supuesto que la sexualidad, o sea, las mujeres yo creo que son mucho más abiertas con el tema de explorar su sexualidad, Claro. porque el hombre tiene muchísima presión también con el Sí, tema sí. de la homosexualidad y también eso responde a una lógica patriarcal porque... De hecho, hay pastillas para que se te pare como el Viagra y no para que se pare el clítoris. Sí. ¿No? Sí, no hay pastillas para Hay eso, una claro. presión social. No, bueno, hay algunos lubricantes que, Sí, bueno, que tienen ciertos Claro, efectos, pero esto no es no soy Alessandra, tu sexóloga. Ni farmacéutica. Y tu farmacéutica. Y ya me olvidé de lo que iba a decir. No, digo, también porque cala hondo en el identitario, ¿no? De lo masculino, como que está muy ligado a esto de la fortaleza, Claro. de... Claro, eso, que se permiten mucho más las mujeres Claro. liberarse sexualmente. No es que somos todas lesbianas de repente. Qué bueno. Sino que, Digo, pero ¿cuánto o de...? bisexuales incluso, no es que... simplemente que... También lo que decía es que responde a una lógica patriarcal, porque ver a dos mujeres besándose para el hombre está bueno. O sea, es algo que se festeja incluso. Sí. Es como... Pero en realidad el hombre piensa que ahí falta él, ahí falta su... Claro, la idea de la suficiencia. Es lo que se está Sí. esperando, porque esas dos mujeres claramente no les alcanza con esos solos. Están esperando que Claro. venga un macho y bueno, ahí es cuando se pudre todo, cuando se dan cuenta que no estábamos esperando nada. Claro. Claro. Pensaba también, digo, ¿cuánto de mitología hay en torno, por ejemplo, esto que decías de la cuestión de la macumberas, brujas, digo... La ¿cuánto- brujería, sí. ¿Cuánto, no? Todavía está eso latente en el discurso. ¿Cómo esto de ligar, digamos, ciertos significantes, como puede ser que yo, el lesbianismo Con la brujería totalmente, sí, Es porque... descabellado. Digo, Que lesbiana antes también como que era una categoría más de... No solamente o sea, representaba la homosexualidad, sino mujeres por ahí un poco más masculinas o más Claro. fuertes, más plantadas, digamos. Bueno, lesbianas, listo. O no aceptaban Claro. ser la típica Sí. hegemónica, complaciente, era una lesbiana. Claro. O sea, no queda otra explicación. Y por ahí no, por ahí cantaban los hombres a esta persona que me acabo de inventar, pero simplemente no quería complacer mandatos patriarcales y bueno, y por ende era una lesbiana. Y lo mismo pasaba con las brujas, y en realidad las brujas fueron estigmatizadas y llamadas así durante el Renacimiento, cuando el capitalismo y el patriarcado juntos de la mano siempre quisieron realizar, o sea, llevaron a cabo la opresión y subyugaron a las mujeres y parcelaron los territorios. Las mujeres que quisieron escapar de eso y resistir en sus territorios fueron llamadas brujas y fueron quemadas y todo esto que ya sabemos, y estigmatizadas desde ese significante de brujas, como si tuviese algo de malo, además tener conocimientos sobre la herbología, ¿no? O sea, ¿qué más querés? No sé por qué terminó teniendo una connotación negativa, porque se piensa que, no sé, que piensan que vamos a hacer venenos para que se les caiga la chota. Dios, encima hacen veneno. Bueno, como para concluir con la nota, tiraba este desafío, ¿no? De feminizarse como una búsqueda legítima. Digo, pero no que el hombre se vuelva mujer, se vista, se disfrace, ¿no? Claro. Sino pensar la feminización de lo más íntimo, digo, en el sentido de nuestros vínculos están tenidos de un ideal, un mandato patriarcal de tal forma de ser hombre. Bueno, pensar que hay otra forma de ser hombre, digo, hay masculinidades también, no hay una supuesto. masculinidad hegemónica que hay que seguir como de manual, sino que hay posibilidades y búsquedas también de exploración en nuestra masculinidad. Y además pensar que
es válido tener preguntas. Digo, no hay que tener respuestas únicamente por ser hombre. Y es válido hacerse ciertas preguntas y ser una persona que, bueno, que esté en búsqueda de su propia identidad también. Claro, y que Digo, ustedes se permitan eso, no saber, estar desorientados, de repente confundidos emocionalmente, porque tienen ese mandato de que siempre tienen que estar seguros de lo que quieren y por ahí no, y está buenísimo que se lo permitan, que se permitan dudar, sentir, confundirse, y que los atraviese la incertidumbre, la incomodidad y eso, que no sientan la presión de que tienen que tomar las riendas y ser el macho que sabe lo que hay que hacer, porque ya nosotras no estamos exigiendo eso porque ya sabemos que no va en ningún buen puerto, entonces como que por eso la deconstrucción desde los dos lados es sumamente necesaria y productiva, porque por eso creo que por ahí hay momentos donde está bueno que la deconstrucción se dé entre mujeres y por otro lado entre hombres, y otros momentos donde está muy bueno que lo compartamos, pero que bueno, eso, que cada uno haga su trabajo también individualmente, porque si no cambiamos cada uno desde su interior, no va a pasar nada. Bien, esta nota terminaba con una metáfora del tango y decía, bueno, que el hombre no siempre marque el paso de las cosas, Claro. ¿no? Y después planteaba esto de bailar inciertos, desnudos, vestidos de las preguntas que nos atraviesan. Que de hecho lo pusimos ahí en el Facebook, ¿no? Esta idea de andar vestidos de preguntas. Es raro vestirse con preguntas. Sí, no sé qué Ponete una hoy. remerita por la duda, porque por ahí... Bueno, digamos. Pero nada, pensar, seguir como este camino de pensar y bueno, y no, quedarnos con tu propuesta de que el hombre se deconstruya entre hombres, bueno, y que las mujeres tendrán también su espacio, no invadir, no querer tomar la voz por las mujeres. Claro, porque con todo lo que ustedes tienen para deconstruirse, ni siquiera es necesario que no sé, o sea, nosotras tenemos nuestras problemáticas específicas y ustedes las de ustedes. Eso no significa que para siempre estaremos separados, sino que eso, que nos demos espacios para los distintos tipos de deconstrucción que se necesitan, porque hay una deconstrucción para lo que es la feminidad y una deconstrucción para lo que es la masculinidad. Y eso no significa que no podamos compartir espacios, por supuesto que no, simplemente respetar cuando estamos diciendo ahora nosotras queremos estar entre nosotras, listo, es tan sencillo como eso. Bien, vamos Dante a una promo y volvemos con las conclusiones finales. Hay como una lluvia acá. De un maestro de Reiki libera energía mal calificada y alivia tensiones. Un masaje sedativo combinado con Reiki es ideal para que la energía fluya con mayor rapidez y profundidad. Sandra Di Pardo. Sesiones de Reiki, sistemas Usui y Karuna. Masajes sedativos. Magnify Healing. Turnos 2346 68 98 56. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Una vez más les preguntamos cuál es su canción preferida de Soda. ¿Cuál será la canción preferida de Mila o del feminismo, o de los feminismos? No, yo no represento el feminismo. ¿De Soda o de...? Yo odio Soda Stereo. Uy, Dios. Me encanta. Anda con la promo. Sacala del aire. Andá Lo con la- lamento tanto. Anda con la promo. Mi canción preferida de No, Soda no. Stereo es Jijiji. ¿Qué? Ah, bueno, para eso, No, por eso. mi canción preferida de Soda Stereo Por es eso The odio Soda Führer. Nos van a echar. Bueno, si no odias Soda Stereo y te gusta alguna canción, tenés una canción preferida, participa por una entrada más viaje para ver el 9 de septiembre en el Luna Park el show de Cirque du Soleil, séptimo día Soda Stereo. Puedes participar en Facebook y en Instagram de FM Urbana y allí pones cuál es tu canción preferida. Agradecemos como siempre por sus colaboraciones a Sandra Di Pardo, Carla Tomasini, Fernando Poggio, Lorena Parabue, Diego Manusovich y a la librería Macondo. Bueno, y a otros dos aportantes anónimos que prefieren guardar su identidad
en este programa porque Misterio. tienen miedo de represalias. De hecho, Kirchnerista atrás del vidrio estuvo bastante tranquilo. Sí, Quizá escuchando. como que vino una feminista y entre el... ¿Cuál es el peor sujeto político de la Argentina actual, digo? ¿No? ¿La feminista, como la feminista feminioqui. o el kirchnerista? Feminioqui, La feminioqui. Abajo de todo. O la feminista de kirchnerista. La cucafe, la ¡Oh! cuca. Es terrible. Bueno, y si querés aportar tu colaboración para que este programa siga saliendo, podés comunicarte por WhatsApp, SMS o llamada al 15 530 430 o directamente al Facebook de La Banquina. Así que bueno, creo que tendríamos que terminar, ¿no? El programa. Sí, Qué lamentablemente. Qué lástima. Sí. Vamos a ver si podemos empezar a hacer programas de 2 horas, ¿no? Sí. Dante dice sí, me muero de hambre. Bueno, vamos entonces a cerrar el programa retomando esta idea del elogio de la desorientación, una desorientación que está caracterizada por preguntas, ¿no? Por no oírles a las preguntas, por evitarlas, por vestirnos con las preguntas y así seguir este camino de construcción y bueno, esperemos este miércoles poder celebrar, ¿no? De hecho hacemos La Banquina porque somos unos desorientados, si no estaríamos mirando el bailando o algo de eso, ¿no? Tinelli, No sé, o algo lo que que sea no que tengo haya ni en la idea qué tele. sale en la tele en este No momento. sé, hay unas novelas progre ahora, yo vi el otro día. Ah, ¿sí? Qué bueno. Bueno, gracias Mira por venir. No, gracias a ustedes por Qué bueno invitar. que quedó tu programa, por la verdad, lo hiciste vos. Nosotros, cuando manejen el mundo van a estar mejor. Chau. Nos vemos el chau. lunes que viene va a ser, si es Aima 7, 13, el lunes 13, da mala suerte, por ahí para el feminismo siempre sí, siempre es mala suerte. Todos los días. Todos los de días. mala De mala suerte suerte, para cada nosotros. hora. Por el patriarcado, así que... Hasta el lunes que viene acá por FM